Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Vargas, soy el actual decano de la Facultad de Medicina y probablemente pues eso ha motivado la invitación que me hacen a estar aquí. Y también seguro que el motivo también es la amistad. Porque de alguna manera ya os digo a todos que yo no soy un experto en Big Data ni en computación cognitiva, y de alguna manera pues esa amistad ha llevado a la invitación y se la tengo que agradecer lógicamente en primer lugar a Estrella Pulido, que de alguna manera cuando me llamó para moderar esta mesa redonda igualmente le contesté inmediatamente, yo creo que en menos de un segundo, que sí, porque pienso que de alguna forma el futuro, el presente está aquí ya y es algo que tenemos que hablar y tenemos que debatir sin ningún tipo de dudas. Y bueno, pues lógicamente también agradezco aquí a Javier, pues igualmente como director de la EPS, compartimos desde hace algún tiempo muchas cosas y de alguna manera igualmente pues darle las gracias. Darle las gracias a Elisa Martín, a Peter Starr y a Alfonso Valencia, que son las personas que son las importantes para contestar. Yo querría hacer una justificación personal, casi de inicio, porque bueno, yo ahora mismo tengo 55 años y entonces llevo 30 años en la profesión médica, y de alguna manera pues he vivido momentos muy distintos. Yo siempre se lo digo a mis residentes allí en el Hospital Puerta de Hierro, que es donde estoy, que yo la tesis, los datos los buscaba en Indes Medicus, que eran unos enormes volúmenes que en aquel momento teníamos la suerte de tener, de todos modos. Yo recuerdo que iba allí a la biblioteca y me ponía a mirar hoja a hoja con un terrible miedo a ver si se me pasaba algún artículo importante. Tengo que pensar que de todos modos tenía la suerte de que ya existía aquellos Indes Medicus que ocupaban grandes zonas de la biblioteca de mi hospital, del Hospital Puerta de Hierro, de la antigua clínica Puerta de Hierro. Bueno, todo eso pues evidentemente parece que es el Pleistoceno, pero bueno, yo leí la tesis en el año 91, o sea que estamos hablando de hace 25 años. Pero en estos 25 años se ha producido pues un cambio verdaderamente dramático, exponencial, brutal, sin ningún tipo de duda. Y en la práctica de la medicina también. Yo, durante muchos años, y en concreto no hasta hace demasiado, hasta el año 2008, o sea que también es hasta antes de ayer, de alguna manera yo veía a mis pacientes con realización de historia clínica en papel, tal cual, en papel. O sea, llegaba el paciente y yo escribía en un papel las cosas, sin más, sin ninguna duda. Y era lo que teníamos. En el año 2008 nos trasladamos al Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda y allí empezamos con lo que se llamaba un hospital sin papeles. Luego es verdad que se genera bastante papel, pero bueno, hospital sin papeles. Hospital sin papeles, pero en el cual lo que trabajamos es con la historia clínica electrónica. Y trabajamos con una historia clínica electrónica, da igual, esta se llama Selene, hay diversos tipos, y verdaderamente nos costó incorporarnos. Probablemente la gente joven de esta sala pues no tiene ninguna dificultad en la incorporación a la nueva tecnología, pero los que provenimos, como he dicho desde el principio, de otra cultura, pues nos ha costado. A mí casi me cuesta una enfermedad verdaderamente incorporarme al nuevo sistema, ¿no? Pero bueno, me incorporé y de alguna forma pienso que desde luego fue crítico y fundamental hacer ese paso, y yo desde luego creo que ya jamás volvería a una situación anterior. Creo que la situación actual es la que debe de ser, la que lógicamente recoge en una historia clínica electrónica todos los datos. Pero claro, día a día, un día y otro en un hospital, en un montón de hospitales en la Comunidad de Madrid, en un montón de hospitales a nivel nacional y a nivel del mundo, se generan miles, millones y millones de datos de índole biomédico. Y entonces hay una cantidad de información absolutamente increíble, yo no sé si petabytes o a qué nivel, pero verdaderamente increíble. Y por tanto, pues yo creo que este tipo de tecnologías, yo creo que es a las que debemos de ir. Y ahí tenemos que ir a tecnologías de la confluencia, porque es que no hay manera. Yo creo que ya verdaderamente uno va a estudiar la carrera de medicina, pero como no esté estudiando, como bien acaba de comentar Alfonso, la bioinformática casi desde el principio, esto no va a ser posible. Con lo cual yo creo que de alguna manera estoy sin ninguna duda convencido de que este es el camino. El camino también ya de alguna manera muy recientemente lo marcó Estrella. No sé si estuvisteis en la lección inaugural del curso 2014-2015, que ella tituló Big Data, solución o problema.
Yo estuve en aquella lección inaugural y ella dedicaba unas páginas a lo que era el mundo de la salud y decía esto, ¿no? Decía, un campo importante de aplicación del Big Data es el de la salud y el de la atención sanitaria. Hoy en día se almacenan todo tipo de datos sobre pacientes, enfermedades, tratamientos, medicación y resultados. Nuestro cuerpo se ha convertido en una fuente más de datos. El análisis de todos estos datos juega un papel fundamental en lo que, según los expertos, será la medicina del futuro, la medicina actual o medicina 4P, una medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Es verdad que, como ha dicho Alfonso, los nombres van cambiando con mucha rapidez y ahora pues se habla de la medicina de precisión dentro del... Pero bueno, en el fondo lo que se hablaba era de la medicina de la persona, de intentar dar una respuesta para una persona. Estamos hablando, esto ya se había dicho hace mucho tiempo, ¿no? No existen enfermedades, sino que existen enfermos y evidentemente las enfermedades, y eso los que nos dedicamos a la medicina podemos ver que los pacientes responden de una manera muy distinta a algo, a una terapéutica o teóricamente a una forma de manifestarse en la clínica, de una manera muy distinta. Con lo cual, de alguna manera, esa medicina personalizada, esa medicina de precisión, pues ya la tenemos aquí. Yo, desde luego, creo que el campo en biomedicina es algo impresionante. Ya lo ha comentado Alfonso. Yo creo que en cáncer pues probablemente sea el sitio donde de alguna manera se observa mejor esta aplicación y de alguna manera el tener la oportunidad de tener todo ese estudio genético que de alguna manera indique cuál va a ser el tratamiento más adecuado, pues yo creo que eso va a ser el camino. Y yo pienso que también va a ser el camino para modificar todo lo que conocemos de los ensayos clínicos actuales. Siempre se hablaba de la necesidad de un montón de años para desarrollar un fármaco. Yo creo que toda esta tecnología lo que va a llevar es de alguna manera a una rapidez mayor. También es evidente, que ya lo ha comentado también Alfonso, en cuanto a los efectos adversos de los medicamentos. ¿Por qué a un paciente le das un medicamento y le ocurre tal cosa? Eso evidentemente está en la genética. Y antes de dar este medicamento, pues probablemente ya podíamos tener el conocimiento para evitar este efecto adverso. Con lo cual, yo de alguna manera, ya veis que estoy absolutamente convencido de que este es el camino, que va a cambiar cómo conocemos la medicina, cómo conocemos la ingeniería, cómo conocemos las profesiones. Eso nos va a llevar a confluir evidentemente entre centros, y eso yo creo que va a ser, pues a mi juicio, muy, muy positivo. Pero, de todos modos, creo que a nivel de mi profesión, de la de médico, creo que esto no va a sustituir a nadie. Claro, esto podríais pensar, claro, ya se está defendiendo. No me defiendo. Lo que de verdad es que me lo creo. Yo, en mi día a día, vamos, ahora una vez a la semana, cuando estoy con el paciente, hay ese tercer elemento, ¿no? Ese tercer elemento que es el ordenador, que hay que también saber conjugarlo bien, porque ese tercer elemento te puede comer. Ese tercer elemento te puede llevar a no mirar a los ojos al paciente, con lo cual eso también hay que controlarlo. Con lo cual, de alguna forma, pienso que esa va a ser una técnica que va a ser complementaria, porque en el mundo de la medicina y en el mundo, lógicamente, de la relación médico-paciente, estamos hablando de dos personas en las que de alguna manera lo que está pidiendo la otra persona es el trato con otra que te pueda entender, que te pueda, digamos, comprender de una manera absoluta. Con lo cual, yo creo que todo esto lo que va a hacer, lógicamente, es ayudar de una manera absoluta. Va a permitirte tener mucho más conocimiento y, entre comillas, a fallar mucho menos. Pero me voy a callar ya porque no quiero que la mesa redonda sea una charla aquí del decano de medicina, para nada. Con lo cual, yo había pensado para esta mesa redonda pues hacer una serie de preguntas, que yo las voy a lanzar. Evidentemente yo lanzo alguna pregunta, pero puede haber otras muy distintas, con lo cual yo voy a arrancar para que empecemos la mesa redonda y ajustarnos al tiempo y vamos a ello. Yo, en primer lugar, como he hablado de historias clínicas y quizás es la parte que la tengo más cercana, por eso digo que yo pregunto esto, pero que luego lo podemos abrir a cualquier otro campo, sería el acceso como tal a la información biomédica, ¿no? Porque, de alguna forma, los médicos, es verdad que utilizamos una historia clínica electrónica, pero no ponemos cruces, sino que ponemos información, pues ponemos síntomas y situaciones que han ocurrido, digamos, en la biografía del paciente. Entonces, mi primera pregunta
que a lo mejor está ya solucionada, es ese acceso a la información biomédica, esa información estructurada versus no estructurada, eso digamos que es sencillo para igualmente la obtención de datos. ¿Esto está realmente resuelto o esto complica la situación de la obtención de la información? Obviamente no está resuelto y complica y hace muy interesante este problema. Si lo podemos en términos positivos, lo hace interesante. Como tú bien sabes, no hay un solo tipo de información, hay muchas informaciones que es necesario o sería conveniente poder tener juntas y organizadas, desde información de atención primaria hasta los repos de salida del hospital, incluyendo todos los documentos que se van generando. El otro día hablaban de los resúmenes de las historias clínicas para poder viajar al menos entre países europeos, de modo que cuando vayas a otro país lleves un resumen de tu historia clínica que permita no empezar de cero, que sea suficientemente informativo, pero que además esté traducido a los otros idiomas. Porque hay muchos elementos de complicación. Buena parte de lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho con los campos codificados de las historias clínicas, lo cual está bien, con los códigos de enfermedad. Sabemos que eso está muy limitado porque los códigos de enfermedad se usan con propósitos que no son siempre clínicos, terapéuticos, ¿no? Tienen más propósitos administrativos. Utilizar la otra parte de la información es complejo porque además en la forma en la que están escritos, y tú lo sabes mejor que yo, las historias clínicas incluyen, no son textuales, no es un problema de NLP propiamente dicho, porque son frases muy cortas, con mucha terminología, con muchas negaciones y que indican un camino de exploración en concreto. El médico está rechazando posibilidades y apuntando en una dirección. Entonces, no es una exploración a ciegas, ¿no? Es una exploración dirigida. Y esto, desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje, son características muy distintas de las que, por ejemplo, tienen el tratamiento de textos científicos. El tratamiento es complejo y el problema de acceso a la información es un problema que es muy distinto en distintos países. En los países nórdicos, por defecto, la información es accesible, salvo que el paciente diga que no sea accesible. Entonces, esto hace que dispongan pasado los comités adecuados, de millones de récords que además están en formato electrónico desde hace 20 y tantos años, 30 años. El otro extremo es en Alemania, donde parece que va a ser imposible nunca acceder a esa información por unas leyes de confidencialidad muy estrictas. España está en una situación intermedia y hay una situación complicada por las distintas autonomías, se usan sistemas distintos incluso en distintos hospitales. Pero también hay partes muy positivas del sistema que permite acceder a esa información. La clave, desde mi punto de vista, para que esto sea posible, es que para que esto pase de hacer proyectos piloto a que sea extensible, es que se encuentre una forma, que en el caso es una forma legal, en la que el acceso a los clinical records no sea exclusivamente para un proyecto de investigación, sino que se haga extensible a un conjunto de proyectos de investigación o investigaciones que se van a hacer en el futuro. Esto, más la tecnología que hace posible la anonimización de los medical records, que está en marcha en muchos hospitales, que permita exportarlos fuera del hospital para analizarlos. O sea, la tecnología más una serie de medidas legales debería ponernos en una situación bastante buena respecto a los otros países europeos. Peter? Yeah, so I'll speak in English. So in my point of view, there's the part that you just described, which is essentially the legal part. And then there is, of course, also the technology point of view. And I think there are two parts in this. So on one hand, I think so we are developing actively on technology to really store all of this very sparse data in an intelligent way. So I think that should be for sure possible. I mean, it's basically possible now already in experimental form. You know, if you would come to us, I think we can do it. Then there is the other part, which is the security part, which is, I think, where essentially you want to not only maybe compress the data, but also make sure that there is no data leak in there, so that nobody can, so that you have kind of very good encryption. And there is also another group in IBM Research, which is very, very, very well known for all the data encryption and security. And that's I think these two parts. When you bring these two technologies together,
I think we can move on with the technology. From a technology point of view, of course, from the legal point of view, as he said, it's incredibly difficult because one thing you could think about is once you start thinking about all of these correlation techniques that we are developing, if this gets in bad hands, you could kind of correlate and try to find out, this guy has this weird disease combined with that weird disease, so it's this person, so maybe, you can start identifying people. So that's where it's absolutely essential you have the encryption and the anonymization. And on top of that, you also need, of course, to have the capability to store all of this data in an intelligent way, extract it very, very quickly, do analytics on top of that. That's where my part comes in. I think from that side, I'm sure the security side, I'm also pretty sure that they can do all of these things, but I'm not an expert. And then from the legal side, I'll leave that up to the lawyers. Sí, Lisa. Yo también quería un poquito poner la palabra contexto a un poco la respuesta que ha dado Alfonso, ¿no? Porque cuando queremos resolver ese problema de forma generalista estamos exactamente en la manera en que Alfonso lo ha descrito. Pero, y lo que ahora mismo tenemos son escenarios o casos o ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo que yo os he puesto de este consorcio de hospitales en Asia, en donde están haciendo esa conexión entre los medical records, ¿vale?, y la información textual, o sea, tanto la información estructurada y la información no estructurada, están utilizando esa información para poder llegar a lo que es la identificación del tratamiento, ¿vale?, para cáncer. Pero el contexto es importante, es decir, que al final lo estamos haciendo en un círculo que es un conjunto de hospitales donde los médicos están acostumbrados a utilizar un lenguaje específico, donde entre ellos mismos ya han definido una estandarización y donde todo eso es mucho más fácil de poder conectar, hacer el text mining que necesitas dentro de esa información para poderlo conectar luego con el sistema que es el que va a hacer la selección, optimización y te va a dar las evidencias de lo que pueda ser el tratamiento. Es decir, que somos capaces de hacerlos en contextos determinados porque la riqueza del lenguaje y la forma en que se están expresando toda esa información es tan variada que en cuanto quieres generalizarlo es en donde empiezan realmente los problemas. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si alguien queréis intervenir en este punto y si no lanzaría la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta sería sobre los sistemas de soporte a la decisión en biomedicina, ¿no? Claro, siempre existe la posibilidad de introducir en el ordenador por los síntomas que te comenta el paciente, que te indica el paciente, y sobre ello, bueno, pues tener pues un algoritmo diagnóstico. Querría saber, ante ello, esto, bueno, pues Watson probablemente lo está trabajando ahora mismo, el sistema, pero me gustaría saber vuestra opinión, las limitaciones, las perspectivas de esta tecnología, que quizás dentro de poco la podamos tener dentro de la práctica diaria. Yo creo que es bueno ir un paso atrás en conexión con lo que ha dicho Elisa y lo que tú dices. Tenemos que darnos cuenta de que no tenemos una ontología que describa las enfermedades y los síntomas que sea suficientemente buena y completa. Hay distintas ontologías que describen enfermedades con distintos propósitos, hay iniciativas que tienen buena pinta, pero no tenemos, en parte porque es un problema muy complicado, ¿no? Pero no tenemos un sistema aceptado en el que diga esta es toda la ontología de todas las enfermedades derivadas de unas de otras en las que podemos hacer operaciones en el sentido ontológico. Y mucho menos respecto a los síntomas, porque los síntomas están ligados, como tú sabes mejor que yo, no unívocamente con las enfermedades, ¿no? Sino que hay una variedad, una compleja variedad. Entonces, esto es así, porque la medicina es así, porque el estado de desarrollo de este área es este, ¿no? Entonces, los sistemas de soporte a la decisión basados en la comparación de los síntomas
la primera dificultad con la que se tropieza es con esta dificultad ontológica, ¿no? Cómo relacionar los síntomas. Hay un caso que es particularmente interesante, pienso, que son enfermedades raras, ¿no? Son enfermedades raras porque tienen pequeño número de pacientes, normalmente hay un clínico que tiene unos pocos casos, de los cuales tiene una descripción de sus condición, en características, y una información genómica. Para completar esos estudios, el ideal es encontrar otros casos para ganar potencia estadística. La dificultad es cómo transmitir la información de lo que tienes sin revelar cuáles son tus casos, el problema de confidencialidad, y sin tampoco poder hacer preguntas sobre otro repositorio parecido al tuyo, revelando parte de tus características que estás buscando, sabiendo que lo que vas a encontrar no va a ser lo mismo, porque otro médico con otros pacientes habrá descrito distintas características por la forma observacional y porque las características serán distintas. O sea que se convierte en un problema complicado de machear características que pueden ser muy generales. Fiebre, eso no solo pasa en esas enfermedades raras, sino pasa en 1000 enfermedades más, ¿no? Entonces son características por sí mismas poco informativas, algunas de ellas que pueden ser muy generales, asociadas débilmente con la enfermedad, enfermedades en las cuales no hay una ontología muy clara que las relacione. O sea que la complejidad del problema es considerable, ¿no? Y eso explica por qué los sistemas de soporte a la decisión que existen están muy limitados a áreas de la medicina muy concretas, donde estos problemas se pueden acotar mucho. Emergencias sería, urgencias sería el caso típico, ¿no? So I think the way, let's go back from the mathematics at the end of the day. So essentially, you, as he said, because you don't know all the data, you can't have like a Boolean logic approach to this, right? You can't come to a certain answer. So what is the natural mathematical approach to this is doing statistics, right? So you say, I have so and so many cases from which I know either the symptoms plus maybe a possible outcome, and either this is successful or not. And so essentially what you have to do is say you can have a decision system or decision support system in which you say, well, given these constraints that I have, like these symptoms, these are the possible cases with a certain probability, right? And then that on itself, I think, is already very, very useful, right? But then at the end of the day, the doctor will have to come and look, okay, like these are the possibilities, these are the probabilities. Will we always take the one with the highest probability? Probably not, right? But if you already have a list and you can say, okay, let's add another constraint, maybe something, so you can really tune the system and then let the doctor play with it and see what pops up. And there, essentially, this is what statistics is all about, right? You don't know everything, but you can still make predictions on a chance basis. And I think that's probably the correct way to go. And then as you go along and as you record more data points and so on and so forth, this will become better and better and better. But of course, if you just come and say, well, I'm 50 years old, I have a fever and a rash here, there are going to be thousands of possibilities. That is clear, right? So that there is no way, even if you would know all the data, you would still not be able to make a decision there. And so I think there, the only thing you can do is a statistical, a probabilistic approach, where you say, well, these are the possibilities with these probabilities, and then you will have a doctor that says, well, use this cream or whatever, or something like that. Bueno, a mí dejarme ir un poquito a la parte más tecnológica, ¿vale? Y es porque al final, fijaros que tanto Alfonso como Peter hablan de complejidad. Cada vez que este problema lo subimos de nivel de complejidad, y además pensar que al final, cuando estamos hablando de decisiones, sobre todo en el área médica, tú lo que quieres tener es la visión de esa decisión enfrente de ti en este mismo momento, en tiempo real, ¿vale? Eso significa que esa complejidad la trasladamos a que tengo que tener el performance y el rendimiento suficiente dentro de mi sistema para poder contestar. Es decir, que tengo que tener recursos dentro de lo que es el sistema de información
Tengo que tener la suficiente potencia de CPU, la suficiente ancho de banda de comunicación entre los procesadores, las GPUs y la unidad central, las suficientes buffers de memorias, los suficientes canales de ancho de banda en las comunicaciones con los discos, lo suficiente ancho de banda en las comunicaciones para poder resolver los diferentes niveles de complejidad. Y cada vez que subimos un nivel de complejidad en el terreno lógico, subimos 3 niveles de complejidad en el terreno físico, de lo que es la supercomputación, ¿vale? Este es uno de los desafíos que tenemos. El desafío de pasar de saber ahora cómo computamos las máquinas de aprendizaje, los machine learning, y entender cómo vamos a computar el deep learning del futuro, teniendo en cuenta los niveles de complejidad. Y por eso los avances que se están produciendo, tanto en las arquitecturas de procesadores como en los avances en los almacenamientos, en las conexiones directas entre el almacenamiento y el procesador y en las conexiones directas entre los que son las interfaces y el procesador, son donde tenemos que ir mirando y donde vamos a tener los desafíos. Porque al final tenemos que tener una máquina capaz de dar respuesta. Porque si no, Alfonso no es capaz de sacar los paneles que hemos visto y no seremos capaces de resolver los gráficos cada vez más complejos, los grafos cada vez más complejos, ¿vale? Esto no lo podemos perder, no nos podemos olvidar de ello, ¿vale? Yeah, and it's not just the technology; it's also the algorithms, right? I mean, so technology is one thing, but I can tell you, you will be able to with a smart algorithm, you can speed up things millions or billions times faster, which you cannot do with technology sometimes. So it's not just a question of, yeah, let's just buy a bigger machine. And no, we also have to be smart and say, okay, what do we want to solve? How do we want to solve it? Are there not better ways to solve things? And I think, especially now that Moore's Law is starting to end, I mean, people that have intimate knowledge of how algorithms work and how you can use different algorithms or the same algorithms for different purposes, these people will have jobs forever and ever. Y es que tenía otra idea en la cabeza y no quiero olvidarme, perdonar. Y damos un salto, ¿vale? Y es un salto muy importante. Cuando estamos hablando de este tipo de tecnología, y fijaros que todos hemos hablado de que la información lo que hace es ayudar a las personas a que podamos tomar decisiones, una de las preguntas es que ahora mismo cualquiera de nosotros aprendemos dentro de nuestra vida profesional en base a lo que somos capaces de leer, ¿vale? Y lo que somos capaces de asimilar de otros cómo aprenden, ¿vale? Y de lo que somos capaces de aprender de nuestros errores. Estos son 3 elementos bases del aprendizaje. Cuando pensar que un sistema tipo Watson está sentado en una clase de diagnóstico médico en una facultad y que ayuda tanto al profesor a dar la clase de diagnóstico médico como él aprende dentro de la clase al recibir el feedback de los estudiantes en cada una de las iteraciones, ¿vale? Otra de las grandes preguntas que debemos hacernos, y es otra cosa, es otro área sin resolver, es ¿qué va a significar la formación profesional? ¿Cómo vamos a hacer la formación profesional de los siguientes profesionales en las diferentes disciplinas? Si yo soy capaz de tener un sistema que me apoya en la selección de los tratamientos, ¿cómo lo utilizo para enseñar a la siguiente generación de profesionales? Yo creo que esto es otra pregunta que debemos hacernos y que no está resuelta. Sí, yo esa era la tercera pregunta que tenía, porque creo que en el ambiente en el que estamos, en la Escuela Politécnica Superior, y digamos un lugar lógicamente de formación y evidentemente donde se quieren plantear para el futuro pues nuevas alternativas, yo también me gustaría, aunque ya lo he indicado, bueno, saber vuestra opinión, ¿no? Alfonso estudió biología, yo estudié medicina, lo estudiamos de una manera determinada, pero probablemente es un tiempo que quizás esté pasado y me gustaría saber vuestra opinión hacia dónde vamos, hacia ese mundo de confluencia, estas nuevas profesiones en las que realmente deberíamos de tener formación de ambos lados, ¿no? Como por ejemplo la ingeniería biomédica, por poner un ejemplo, ¿no?
obviamente esta es una pregunta fundamental, ¿no? Y tiene que ver en este área de biomedicina con cómo se va a organizar el análisis de este tipo de información, de los medical records y de los genomas y de otras técnicas en los hospitales, ¿no? Por supuesto va a continuar habiendo, puesto que nada de todo esto está cerrado, va a continuar siendo necesario profesionales que desarrollen los métodos y los algoritmos y los sistemas, ¿no? Esto es parte del desarrollo científico y es parte del desarrollo técnico, y eso sigue haciendo falta personas capaces con un background matemático, físico, computacional y un entendimiento suficiente de los problemas biológicos y biomédicos que sigan desarrollando este área de conocimiento. Esto es imprescindible. A su vez, es difícil cuando este tipo de técnicas entren en los hospitales como parte de la rutina, igual que lo son los escáneres o igual que son otro tipo de análisis. Esto no va a hacerse con los algoritmos desarrollados directamente, con los algoritmos desarrollados en la investigación, y lo van a hacer los grupos de investigación. Eso tiene que convertirse, en mi opinión, en algo que van a hacer las compañías, igual que lo hacen, prestan servicios en otras áreas. Y tienen que existir unos profesionales equivalentes a los ingenieros detrás de una máquina de tomografía, capaces de analizar esa información compleja, porque va a seguir siendo información compleja, en contexto, como parte de un servicio de análisis genómico. Y esa es una formación que va a ser distinta, porque es una formación que tiene más que ver con data analysis, con analistas de datos en el área de biomedicina, que con desarrolladores de algoritmos. Que es algo que ya viene pasando en el área de investigación. He enseñado un caso precisamente por eso. Es un bioinformático que no desarrolla métodos, sino hace análisis de datos utilizando herramientas. Esto se sistematizará y creo que esto va a crear una diferencia muy grande, una diferencia interesante en formación entre desarrolladores y aplicadores o analistas de datos, que a su vez tiene que ver con, obviamente, se van a secuenciar millones de genomas, distintos genomas y análisis de expresión y demás en el ámbito clínico que no se van a usar para investigación. A su vez que va a haber análisis sobre esos datos que no va a ser parte de investigación. Entonces, ese recorrido entre puramente investigación, desarrollo de métodos y pura aplicación requiere formaciones específicas de profesionales que tampoco pueden ignorar, obviamente, los nuevos métodos, los nuevos desarrollos, las aplicaciones. A mí esta pregunta me la hizo mi hijo cuando empezaba a pensar en qué hacía de carrera, y un poco mi contestación fue, es muy importante, o sea, y esta es mi opinión, también basada un poco en mi experiencia, ¿no? Pero yo creo que es muy importante conocer las herramientas básicas. Es decir, para mí las herramientas básicas, dado que yo vengo desde la matemática y soy un profesional de la informática, pues son las dos herramientas básicas. Hay que conocer bien las dos herramientas básicas que son la matemática y la informática. Porque luego, una vez que tienes esa base y tienes una buena base en esas áreas, puedes acercarte a profesionales que han entrado en otras áreas, ¿vale? Y acercarte a su lenguaje, entender su disciplina y poder empezar a complementarte con ese otro profesional. Y ahí puedes estar hablando de la medicina, puedes estar hablando de la economía, puedes estar hablando de los materiales, puedes estar hablando del derecho, puedes estar hablando de... Ya se te abre un mundo de posibilidades, ¿vale? Pero es importante, todas estas otras disciplinas, en algún momento de su proceso, en algún momento del proceso del trabajo de los profesionales, vamos a tener que entrar, igual que entras en los datos biológicos, ¿vale? Vas a tener que entrar en esos datos. Y es importante conocer las bases para poder entrar ahí. Entonces, esto yo, si queréis, es un poco, dado que estamos aquí en la escuela, ¿vale? Pues un poco animando a los estudiantes a que profundicen ahí, a que profundicen en las bases, en las herramientas base, que son la matemática, la física,
la informática en sí misma y que desde ahí crezcan hacia otras áreas. Yeah, I think I mostly agree. Actually, I don't disagree. But I think, so to me it seems very clear. You need, I think, for any technical job, you will need mathematics. There will be no way around it anymore. You will probably also need, and this is even more important than mathematics right now, you will need to have some kind of background in programming. And I don't mean that this has to be HPC or whatever. Even simple Python programming, scripting is, I think, already more than sufficient for most jobs, but it will be incredibly important because I see now, and I have, you know, relatives and other people that have absolutely no background in programming, and I see how much time they're wasting with just doing very simple stuff they could have been doing, you know, in a matter of minutes by writing a simple script. So I think simple programming and how far you want to be, I mean, how an expert you want to be, you probably can decide up for yourself. But very simple scripting programming is absolutely essential. Mathematics, for sure you need. And then I think what's also very important is that you become an expert in at least one field. You know, and that can be in mathematics, but that can also be chemistry, that can be physics, that can be biology, that can be you name it. But you have to become an expert because if the moment and preferably actually two fields, because the moment you have, I think there is a huge opportunity now, especially with all this information that is flowing, to use the methods and things that have been developed, tools that have been developed in one area of research to another one. And you know, you can really revolutionize a whole field if you do this in an intelligent way. Because that, you know, for example, for my PhD, I found it was absolutely essential that there was an image. So I needed to deconvolute a function, and I found an algorithm that was used in the Hubble Space Telescope because they had, when the Hubble Space Telescope came up into orbit, you know, the lens was not correctly aligned. So you had all these fuzzy figures. Now, of course, these figures were very expensive. So what people did was they developed new methods to deconvolute and make the figures again sharp. I used exactly that algorithm to do then better simulations of high-TC superconductors. Now, that one is image analysis. The other one is material science. You combine these two things, you get to something that is incredibly better, much better than was there before. And I think this is the key message, right? You become an expert, and then you become hopefully also more or less an expert in another field, and you say, wow, these guys have really developed super cool stuff that I can use in my field, and you just bring it all in. And if you really can do that, then I mean, you know, the sky is the limit. And that's. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, quizás por ajustarnos al tiempo, pues daríamos por terminada la mesa redonda. Para mí, desde luego, pues vuelvo a agradecer la invitación y bueno, la mañana en su conjunto, aunque he faltado un poquito al principio, pero para mí ha sido de muchísimo aprendizaje. O sea que muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a la escuela.